Vamos a empezar a grabar. Buenas tardes a todos de nuevo. Espero que me estén escuchando bien. Y bueno, hoy día vamos a hacer ejercicios de gases. Y como tal, vamos a comenzar con un ejercicio sencillo, entre comillas. Vamos a ver que tiene una dificultad, pero la dificultad no es tan terrible. Y el ejercicio dice más o menos así: la masa de un gas ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a 758 milímetros de mercurio. Calcúlese su volumen a 635 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me copio. Aquí están viendo el... ¿Cómo se llama? El Word, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Aquí tengo el enunciado del ejercicio para que no nos vayamos perdiendo. Entonces, si se fijan, es un típico ejercicio que se aplica la ley de Boyle, o de Boyle, ¿cierto? Donde establece que el producto entre la presión y el volumen es constante, ¿cierto? En otros términos, es la presión inicial por el volumen inicial, ¿cierto? Va a ser igual a la presión final por el volumen final. Lo vamos a dejar como subíndice para que quede más o menos claro dónde están especificadas las condiciones finales e iniciales. ¿Ya? Bien. El producto, habíamos dicho que el producto, ahí sí. Nosotros tenemos 3 de las 4 variables que necesitamos para establecer esta condición. Por ejemplo, tenemos un volumen, ¿ya? Tenemos un volumen, tenemos una presión y después tenemos una presión final. ¿Y qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando un volumen final, ¿cierto? Por tanto, si nosotros a partir de esta ecuación despejamos el volumen final, ¿cierto? El D2, este debería ser igual a lo siguiente. D2 sería D1 por D1 dividido por D. Esto como subíndice, ¿ok? Vamos a tirar abajo. Por alguna razón esto salió de esta forma, ¿eh? Vamos a mirar. Vamos a ver, y ahí estaría. Ok, entonces ya tenemos expresada nuestra ecuación, ¿ya? Para determinar el volumen y nos falta una cosa. ¿Qué nos estaría faltando? Para poder hacer el cálculo. ¿Cuáles son las unidades en las que se expresa ¿cómo se llama? En la que se expresa el volumen y la presión?
Pregunto de nuevo, ¿cuáles serían las unidades en las que se expresa el volumen y la presión? La presión en atmósfera. ¿Ya? ¿Y el volumen? En litros. Metros cúbicos. El volumen en litros, ¿cierto? Como aparece ahí en metros cúbicos y en, ¿cómo se llama? En milímetros de mercurio, nosotros deberíamos ser adecuadamente, eh, ¿cómo se llama? Adecuadamente en la conversión de metros cúbicos a litros y de milímetros de mercurio a atmósfera. Sin embargo, ¿cierto? No nos dicen en el ejercicio el volumen con qué tiene que estar expresado, entonces debemos asumir que esto se debe expresar en términos de metro cúbico. Y tampoco nos dicen nada respecto a la presión. Dicho de otro modo, si nosotros transformáramos estas unidades de litro a, sea metro cúbico a litro o de milímetro de mercurio a atmósfera, debiéramos volver a transformar el resultado obtenido en metros cúbicos. Por tanto, la conversión de unidades y el análisis dimensional está un poco de más. Lo que vamos a hacer aquí en este caso, y solo en este caso, es hacer lo siguiente. Vamos a tirar una expresión, ¿cierto? No, fracción de este tipo, ¿ya? Vamos a decir entonces que la presión son 758, ¿ya? Multiplicado por los 4 metros cúbicos. Y multiplicación metros cúbicos y dividido por la presión 2, que son 635 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería el resultado de eso que está ahí? A ver si lo pueden ver ustedes. Milímetros de mercurio, ¿cierto? Esta unidad, milímetros de mercurio, me va a eliminar con los milímetros de mercurio de abajo y el resultado me va a quedar en metros cúbicos. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el resultado? ¿Alguien lo puede calcular y decírmelo, por favor? ¿Hicieron el cálculo? Me da 4.77. 4.37. 77. 4.77. Sí, ese es el resultado. 4.77 metros cúbicos. Muy bien. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Veamos el número 2. Profe, disculpe, hay unos compañeros que están en la sala de espera y no han podido entrar de hace rato. Ahí lo admití. Gracias. No sé quién me habló, pero gracias de todas maneras. Ya, veamos el ejercicio número 2. Dice, una masa de un gas dada ocupa 38 ml a 20 grados Celsius y su presión se mantiene constante. ¿Cuál es el volumen que ocupa a una temperatura de 45 grados Celsius?
¿Cuál es la ley que relaciona la temperatura y la presión? ¿Se acuerdan de esa, no? ¿Lo de abogado? La de Avogadro, recuerdan ustedes, que relaciona el volumen con el número de moles, ¿ya? La que nosotros necesitamos usar acá, ¿ya? Si la temperatura es constante, ya estamos relacionando presión y temperatura con volumen constante en este caso. Vamos a asumir que el volumen es constante, ¿ya? ¿Cuál es la ley que relaciona entonces eh, presión y temperatura? Vamos a escribir acá. Ok, la ley entonces que relaciona presión y temperatura, ¿ya? Es la ley de Gay-Lussac, ¿ok? Ya, en esta ley se establece que, vamos a escribirlo en modo de ecuación, como corresponde, establece lo siguiente. La presión 1 partido por la temperatura 1, ¿ya? O el cociente entre la temperatura y la presión se mantiene constante. Esto en términos de proporción sería entonces la presión 1 partido por temperatura 1 igual a 2 por la temperatura 2, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué tenemos en el problema? Tenemos un volumen, tenemos una temperatura y tenemos otra temperatura. Nos están preguntando por el volumen que ocupa una temperatura de 45 grados, ¿cierto? Aquí la misma historia que el de arriba, ¿ya? Teniendo en cuenta que entonces que si hacemos el análisis dimensional y las conversiones de unidad y todo lo que eso significa, vamos a tener que transformar nuevamente el resultado al valor que nos están indicando en el ejercicio, ¿cierto? Por tanto, podemos trabajar directamente sobre las unidades que aparecen ahí sin mayores problemas. Ahora, si ustedes se fijan, la temperatura aumentó de 20 grados Celsius a 45. ¿Qué debería yo esperar entonces? Que la presión, o sea, en este caso que el volumen aumente o disminuya. ¿Mm? Alguien me escribe por el chat. Me dicen, había una compañera esperando para entrar. No veo a nadie. Seguramente ya le di el ingreso. Creo que miren este gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Con la presión y la temperatura, ¿cómo es la relación directa o inversa?
Directa. Directa, ¿cierto? Y si la relación es directa, entonces si uno aumenta, ¿qué debería pasar con el otro? Aumenta también. Aumenta, ¿cierto? No, no es el... Ah, sí, es el volumen. Bien digo, el volumen y la temperatura. Yo dije presión, bueno, es el volumen. En todo caso, si fuera la presión también aumenta, porque la relación también es directa. Aquí en vez de... Ah, ya entendí. Ya entendí cuál es el problema. Aquí el problema es que yo estoy usando presión y en realidad lo que debería usar es volumen, ¿ya? Por tanto, la ley no es la de Gay-Lussac, sino que la ley es la ley de Charles. Alguien me... Paulina está ahí, muchas gracias. Estaba trabajando con la unidad que no era. Entonces, volumen, ¿cierto? Volumen. Y acá volumen, ¿cierto? Ahora sí. Este gráfico lo sacamos. Y vamos a colocar el otro gráfico que estoy mirando acá. Ya, ahora sí. Ahí está presión constante, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin, y si se fijan la relación también es directa, así que si uno aumenta el otro también, ¿ok? Y ahí está la corrección hecha, por tanto podemos establecer lo siguiente, en lo que nos están preguntando es por el volumen, ya el resultado del volumen 2 debiese ser mayor que el del volumen 1, y este debiese ser entonces algo más o menos como esto. Ahí, ¿cierto? Vamos a sacar el gráfico. Debiese ser algo más o menos como esto. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Perfecto. Si ese fuera el caso, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a copiar esta ecuación de aquí. Vamos a copiar esta ecuación de acá, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. El volumen 1, sabemos que es 38 mililitros, ¿cierto? La temperatura 2 son 45 grados Celsius. Y la temperatura 1, 20 grados. ¿Ya? Aquí los grados se van con los grados y el resultado queda expresado entonces en términos del volumen. Ahí estaríamos correctos. ¿Cuánto sería el resultado de eso? ¿Cuánto sería el resultado de eso? 85,5 ml. Mm, sí, vamos a ver. Mm, ya, vamos a comprobarlo, ¿eh? Me dio lo mismo, profe. Sí, déjenme comprobarlo un poquito. Sí, está bien. 38 por 45 dividido en 20. Sí, está bien. Entonces, habíamos dicho que era 85,5 ml, ¿cierto? Teníamos ok.
Luego, a ver. Ahí. Dice, en un día en que la presión atmosférica es de 75,83 centímetros de mercurio, un manómetro de un tanque para gas, ¿cierto? Marca la lectura de presión 258,5 centímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión absoluta en la atmósfera y en kilopascal dentro del tanque? ¿Cómo hacemos ese ejercicio? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, Renata dice que no tiene idea. No importa, aquí vamos a resolverlo. ¿Alguien? Ya, a ver. Vamos a ir acá. Este ejercicio está un poco sacado de contexto respecto a lo que nosotros vimos, pero lo podemos resolver de igual manera. Cuando se refiere a presión absoluta, la presión absoluta es lo mismo que decir presión total. Y la presión total sabemos que es la el símbolo acá. Nosotros sabemos que la presión total es la suma de las presiones parciales, ¿cierto? La suma de las presiones parciales sub i, ¿cierto? En este caso multiplicada por su fracción molar, pero aquí no vamos a usar la fracción molar, solamente vamos a usar las presiones parciales. En este caso tenemos dos. Entonces lo que yo debería considerar para efectos de la presión total es la presión atmosférica, más la presión del tanque. Eso sería 25,83. 75,83 más 258,5. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? El ejercicio no era tan complicado. Eso les va a dar entonces 334,3 y la expresión es centímetros de mercurio. ¿Ya? Sin embargo, yo tengo que expresar esto en atmósferas, ¿cierto? Y también debo expresarlo en kilopascal. ¿Ya? ¿Cómo yo entonces, vamos a hacer aquí abajo una línea aparte, cómo yo paso de centímetro de mercurio ¿ya? La conversión es que una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera es la suma. Ahí. Entonces, el resultado dijimos que eran 334,3 de mercurio. Creo que tenemos que tener presente que una atmósfera va a ser equivalente a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Y de milímetro a centímetro, ¿ya? Por pasarme de milímetro a centímetro,
Esto debiese ser 7,6, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ya. Ok. A ver, hay algo que estoy haciendo mal yo porque hay un resultado que no me cuadra. De 4,3. Ya, a ver. Vamos a buscar acá. Creo que no estamos bien. Estamos bien. Entonces, este valor va a ser, les da 43,98. Les da eso, ¿no? Sí, profe. Sí, lo que pasa es que estoy mirando el resultado de esto me dicen 4,398 atmósferas, pero para que sean 4,398 atmósferas yo debía haber hecho esto en milímetros de mercurio. Y eso no es correcto porque el ejercicio me lo expresan en centímetros de mercurio. Tendría que haber transformado esto a milímetros de mercurio y haberme pasado a atmósferas. Pero de igual modo lo estoy pasando a la unidad que corresponde. ¿Ya? Ya, ok. Porque la otra forma es decir lo siguiente. Voy aquí decir que 1 centímetro de mercurio va a ser igual a 10 milímetros de mercurio. ¿Sí o no? Ahí sí. Entonces esto me va a correr la coma y va a quedar así. ¿Por qué? Porque en realidad esa unidad no se usa, la que se usa es esa. Ese es el valor correcto. ¿Ya? Entonces, de centímetro de mercurio se va con este centímetro de mercurio. ¿Ya? Se va con ese y ya milímetros de mercurio. Este con ese. Claro. Y eso me queda ahí en atmósfera. Eso está bien expresado en atmósfera porque tiene que ser en términos de milímetros de mercurio, no en centímetros de mercurio. ¿Ya? Y el otro asunto es pasar de a kilopascal, ¿cierto? Hay una forma sencilla de pasar de atmósfera a kilopascal. Kilopascal. ¿Ya? Tienes que hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Igual. 4,398 atmósfera multiplicado por, vamos a poner aquí lo siguiente, 101,325 kilopascal a una atmósfera. ¿Ya?
Se les van a ir la atmósfera con la atmósfera y si ustedes multiplican ese 4,398 por 101,325, les tiene que dar 445,6 kilopascal. ¿Ya? Les tiene que dar entonces, les dije 445,62 o 63 si quieren, aproximando. Y esto está en kilopascal. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Tienen dudas? Esto de acá tiene que ser expresado en milímetros de mercurio. Y ahí no hay manera de, de cambiar eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Repito, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Si no hay dudas, sigo. Veamos el ejercicio número 4. ¿Ya? Que dice un tanque que contiene un gas ideal, se sella a 20 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál será la presión en kilopascal y milímetros de mercurio en el tanque si la temperatura disminuye 35 menos 35 grados Celsius? ¿Cuál es entonces ahora? Ya la habíamos visto recién cuando yo me equivoqué. ¿Cuál es la ley que hay que aplicar acá? Se relaciona entonces presión y temperatura. ¿Cómo se llama la ley entonces que relaciona presión y temperatura? Yo la había escrito la ley de Charles. ¿Ya? Perdón. La ley de Charles es la de arriba, esta, volumen y temperatura. La ley que le estoy mencionando ahora y ahora sí que es la ley de Gay-Lussac. ¿Ok? Así vamos a usar la misma relación que hicimos arriba, pero la diferencia está en que en vez de volumen usamos la presión. ¿Ya? Y acá nos están preguntando entonces la presión final, ¿cierto? Presión final. Si la temperatura disminuye a menos 35 grados. Ahora, la pregunta mía es, si la relación es directa, ¿qué debería pasar al disminuir la temperatura con la presión? Disminuir. Debería disminuir, ¿no? Muy bien. Por tanto, vamos a tomar esos valores que están ahí y vamos a decir que la presión inicial es 1 atmósfera. La ecuación esta que tenemos acá. Vamos a copiarla y vamos a decir entonces que la presión inicial es de 1 atmósfera. Temperatura es de 20 grados Celsius. Y la temperatura inicial, perdón, aquí esta temperatura es menos 35. Y la temperatura inicial eran 20, ¿cierto? 20 grados. ¿Cuánto les da eso? Me da menos 1,75.
me da menos 1,75. ¿Ya? La presión puede ser negativa. No. ¿Cómo lo harían ustedes entonces, chicos? ¿Mm? Habría que pasar la temperatura a Kelvin. Bien. Si hacen eso, ¿cuánto da? Hagamos el ejercicio. Si pasamos la temperatura a Kelvin, 270, se le suma 273, ¿cierto? Entonces, 293 serían 293 serían Kelvin los 20 grados Celsius y 35, 273 menos 35 serían 238 Kelvin, ¿no es así? Sí, profe. Muy bien el alcance que hizo, no sé quién. Si alguien me pudiera alumbrar quién fue el que dijo que había que pasar a Kelvin. Fui yo, profe, soy Fernanda. Es que no estoy viendo quién me habla, por eso no logro visualizarla. Fernanda Ocaranza. Muy bien, Fernanda, te felicito. Buen razonamiento. Ya, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto les da? Muy bien. Israel contesta por chat y dice que les da 0,812, vamos a decir, en este caso atmósfera. ¿Ya? Ahora eso tenemos que transformarlo a kilopascal y ya sabemos cómo se hace. ¿Ya? Tendríamos que transformar entonces 0,812. ¿No? Y eso si lo multiplicamos por 101,325, ya nos va a dar que el resultado es 82,3 kilopascal. ¿Ya? Y en milímetros de mercurio, ¿cómo se hace? Atmósfera, milímetros de mercurio. ¿Alguien tiene alguna idea? Lo que tienen que decir es lo siguiente: 770 milímetros de mercurio en una atmósfera. Ahí sí. Solamente multiplicar por 760. ¿Ya? ¿Cuánto les da? ¿Les da eso? 617,12 milímetros de mercurio. Sí, profe. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Vamos al ejercicio número 5. ¿Ok?
Dado 1000 ml de helio a 15 grados Celsius y 763 milímetros de mercurio, determine su volumen a menos 6 grados Celsius y 420 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Cuál es la ley que usan? La de Gay-Lussac. Pero Gay-Lussac solamente relaciona presión y temperatura. Yo tengo un dato ahí que es el volumen. O sea, esta es parte de la solución, pero no la solución. No sé si me entienden en mi punto. No, no caché. Tenemos presión, temperatura y volumen. ¿Cuál es la ley que relaciona esas tres? Esa es la pregunta. ¿Se acuerdan o no? Ley combinada de los gases, chicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía la ley combinada de los gases? Nos vamos a agarrar de esto que está acá. La ley combinada de los gases postulaba que esto era constante, que por tanto nosotros podíamos decir esto, ¿cierto? Era igual a esto. ¿Ya? Y en este caso nos están preguntando por un volumen. ¿Ya? Que es el volumen final. ¿Cómo sería la ecuación? ¿Ya? Que nos preguntan por el volumen final. ¿Ya? Si despejamos esto sería así. P1, ¿dónde está? Me perdí el curso. Ahí, ¿cierto? Acá, multiplicado por la temperatura. Esto podría ser sin el paréntesis. P1 punto, P1 punto, P2, ¿cierto? Y abajo la presión, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Las temperaturas, tal como en el ejercicio de arriba, hay que pasarlas a Kelvin. ¿Ya? Es importante que hagan esa parte porque no pueden trabajar con las presiones, o sea, con el resultado no les puede dar negativo. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, voy a copiar esta ecuación abajo. Vamos viendo entonces lo que tenemos que ir agregando. ¿Vale? Esta ecuación, y decimos, presión 1. Los 763 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿será necesario pasarlo a atmósfera?
¿Será necesario pasarlo a atmósferas? ¿Alguien que me responda, por favor? Repito la pregunta, a ver si alguien me puede responder. ¿Será necesario pasarlo a atmósferas? Creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie? Porque el volumen está en mililitros. Ya. ¿Y por qué no es mejor trabajar con las unidades que se nos dijo desde el principio? Sabemos que esto tiene que ser en la atmósfera, ¿no? Bueno, para este caso, yo sé que la pregunta es un poco capciosa, pero para este caso, como vamos a trabajar con estas unidades, eh, y al hacer la conversión y todo lo demás, eh, prácticamente da lo mismo. En este caso, la temperatura 2 sabemos que en -6 son 267 Kelvin, ¿cierto? Y acá la presión 2 es 20 Mercurio, y la temperatura 1 es de... Ah, perdón, me equivoqué. Acá es 267 Kelvin y aquí arriba es 200... vamos a hacer el cálculo, 273 más 15, 288. ¿Cierto? 288 Kelvin. ¿Cuánto les da eso, chicos? El resultado que ustedes se fijan va a quedar expresado en ml. ¿Por qué? Tomar los milímetros de mercurio, tomar los Kelvin, ¿ya? ¿Da? El resultado debería ser 1959,6. ¿Les da lo mismo?
¿Les da lo mismo, no? Sí, profe. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Y va a ser el último que vamos a hacer el día de hoy. Un kilomol de gas ideal ocupa 22,4 metros cúbicos a 0 Celsius y una atmósfera. ¿Ya? ¿Cuál será la presión que se requiere para comprimir un kilomol de gas en un contenedor de 5 metros cúbicos a 100 grados Celsius? Y B, si se va a encerrar en un tanque de 5 metros cúbicos, el cual puede resistir una presión máxima nanométrica de 3 atmósferas? ¿Cuál sería la máxima temperatura del gas si se desea que el tanque no estalle? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se hace este ejercicio? Vamos a ver. Aquí está el ejercicio. Metros cúbicos. Aquí está la letra A. A la letra B. ¿De acuerdo? Vamos a separar un poco para que se observe. Ya, entonces, me están diciendo que un kilomol. ¿Cuánto es un kilomol? ¿Cuánto es un kilomol? Mil moles. 1000 moles, ¿no? Un kilomol, 1000 moles. Y- Fíjense que un kilomol ocupa 22,4 metros cúbicos. ¿Ya? Voy a escribir aquí este paréntesis, 22,4 metros cúbicos. ¿Ya? O sea que si lo pasamos a litros serían 22.400 litros. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo, no? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Se acuerdan de la ley de Avogadro que decía del volumen de los gases respecto a los moles? ¿Se acuerdan o no? Aquí yo me equivoqué. Son 224.000, me falta un cero. ¿Ya? Ya. Vamos a tener presente esta relación que está acá. ¿Ya? Y nos dicen cuál es la presión que se requiere para comprimir un kilomol de un gas en un contenedor de 5 metros cúbicos a 100 grados Celsius. Tenemos. ¿Ya? Profe, Dígame. los litros no son 22.400. ¿Cómo? Es que según yo estaba bien antes, 22.400 litros, ¿no? Sí, pero son metros cúbicos.
Ya, Por eso, por el orden de magnitud son 10 veces más, se supone. Aquí estoy mirando una tabla de conversiones y claro, 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿ok? ¿Ya? 22,4 metros cúbicos, claro, son 22.400, tienes razón. 22.400. Metros cúbicos. Vamos a ver qué nos dice la. Ah, perfecto, ya sé por qué me equivoqué. Ya. Sí, está bien. No sé quién me hizo la corrección. Gracias por la corrección, pero está bien. 22,400 litros, ya. Vamos a tener eso presente. Entonces, nos preguntan por la presión de 1 kilomol. ¿Ya? Nos preguntan por la presión de 1 kilomol. ¿Cuál es la presión de 1 kilomol? En un volumen de esto en metros cúbicos y esto en... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la ley que relaciona la presión, cierto? El volumen, la temperatura, el número de moles. ¿Cuál es esa? ¿Alguien? Este es el último ejercicio, con eso terminamos por hoy. ¿Alguien que me pudiera responder? esa es la pavo ratón, ¿o no? Exactamente. Y tenemos que despejar entonces la presión. P por B, ya, perdón, N, P por B, ¿cierto? Igual a R por N, ¿cierto? Para que se acuerden, Pau igual a ratón. Yo necesito despejar entonces la presión. Despejar la presión sería R. Vamos a ocupar el rastreo que teníamos acá. Volumen, ¿cierto? R, la constante ideal de los gases, o la constante de los gases ideales, por T por N, ¿cierto? Ahora reemplazamos los valores, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer la conversión a las unidades que se supone usan la constante R. Ya recuerden que la constante R, la unidad son litros por atmósfera dividido por mol por Kelvin. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, ya 0,0, a ver, vamos a escribir la ecuación aquí al lado. R sería 0,0821, ¿cierto? Litro atmósfera mol Kelvin. La temperatura nos dicen 100, son 373 Kelvin, ¿cierto? Y N son 1 kilomol, que son 1000 moles. ¿Ya? Y el volumen, 5 metros cúbicos son 5000 litros. Ahí está entonces expresado todo. Si nosotros, voy a escribir acá voy a escribirlo así, voy a escribir acá las unidades que corresponden a las unidades de la constante de los gases ideales. ¿Ya?
Entonces, si ustedes se fijan, se me va a ir el Kelvin, se me va a ir el mol, ¿cierto? Y se me va a ir la atmósfera. La atmósfera, ¿cierto? Se me va el Kelvin, se me van los moles. Ah, estoy contando. Dije, se me van a ir las atmósferas, se me van a ir me van a quedar solo las atmósferas. Eso quise decir. Solo se van a quedar las atmósferas. Es lo que ando buscando. ¿Ok? Bien, hagamos ese cálculo. ¿Cuánto les da la presión? ¿Cuánto les da la presión? Les da 6,12 atmósferas. En el chat, sí. Fernanda, muy bien. 6,12 atmósferas. Ok. Bien, vamos a ir a la B y terminamos por ahí. Dice, si se va a encerrar en un tanque de 5 metros cúbicos, el cual puede resistir una presión manométrica máxima de 3 atmósferas, ¿cuál sería la máxima temperatura del gas si se desea que el tanque no estalle? ¿Qué es lo que hay que hacer acá entonces? Vamos a copiar esto. Hay que ocupar la misma ecuación, pero ahora hay que despejar la temperatura. ¿Ya? Entonces la temperatura queda C por B partido por R por E. ¿Sí o no? La constante la dejamos igual. La constante la dejamos igual. La presión que tenemos es la que soporta el tanque, que son 3,00 atmósferas. Ya, vamos a 3,00 atmósferas. Los moles van abajo. Vamos a cambiar acá. ¿Cierto? Y es la presión. La presión. La presión dijimos que era de atmósfera. Volumen son 5.000, ahí está lo que nos falta. 5.000 litros. Chiquillo se va para abajo, que es la constante de los gases ideales. Ahí se va para abajo, entonces aquí en este asunto damos vuelta a las unidades. ¿Ya? Porque lo colocamos entonces en el denominador del cociente. ¿Ok? Ya, entonces nosotros necesitamos saber la temperatura. Fijémonos si lo que hicimos está bien. ¿Las atmósferas se van con las atmósferas? Sí. ¿Ya? Después los moles se van con los moles, los litros se van con los litros. Y el resultado debería quedar entonces expresado en Kelvin. ¿No es así?
Y si eso fuera así, entonces, ¿cuánto nos da el resultado? ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto nos dio? A mí me dio 0,18 Kelvin. Exactamente. Eso da. 0,18 Kelvin. Y eso en Celsius, ¿cuánto es? A ver, creo que hay un error acá. Si despejamos la temperatura, sí, está bien eso. Después, la presión máxima son 3 atmósferas, está ok. El volumen son 5.000 litros, que son los 5 metros cúbicos. El R es 0,0821 y 1 kilomol, que son los 1000 moles. ¿Ya? Vamos a hacerlo por paso porque parece que no es 0,18. Es 3 por 5.000 son 15.000. ¿Sí? Eso dividido por 0,0821 por 1000 es da 82,1. 82,1. Ya. ¿Cuánto da eso? Eso da 82,7. Eso está en Kelvin. ¿Ya? Eso expresado en grados Celsius. 182. Vamos a dejarlo en 183 para dejarlo más redondeado, ¿cierto? 183. En Kelvin eso da, perdón, en grados Celsius eso da menos 90 grados Celsius. O sea, yo tengo que refrigerar el gas a menos 90 grados Celsius para que soporte una presión de 3 atmósferas y el gas no estalle, o sea, el estanque no estalle. ¿De acuerdo? Bien, chiquillos, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Consultas?